Programa recreativo. Con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Gracias por estar allí, gracias por su compañía, gracias además por todos los comentarios en las redes sociales. Yo me siento bastante agradada, complacida con los comentarios en mis redes sociales porque en un 99% me atrevería a decir son comentarios positivos, son comentarios que van orientados hacia lo que yo quiero lograr en las redes sociales, que es que interactuemos de una manera centrada. Uno puede opinar sobre las circunstancias del país y no tiene por eso que ofender absolutamente a nadie. Las posturas radicales siempre nos van a alejar de un lado o del otro de la construcción de un país mejor. Por eso siempre me oriento a hacer reflexiones que vayan al tema de la justicia, al tema de los derechos humanos, al tema del sentido común, de la no violencia, de rechazar cualquier cosa que nos aleje de un objetivo superior, que siempre será tener una Venezuela que sea más óptima para todos los venezolanos. Y ustedes en las redes sociales, @MoniFernández en el Twitter y @MoniFernández con Z y S en el Instagram, pues han sabido entender esa posición de mis redes sociales en la construcción de un país del medio y por eso les agradezco ser seguidores con sentido común. En las redes del programa @se_piso_tv en el Twitter y @se_piso_tv en Instagram, ustedes pueden conseguir la oportunidad de que el equipo de producción los contacte, les responda a través de un mensaje directo para mantener en confidencialidad su número telefónico y los cite para llegar hasta acá, hasta el programa. Siempre citamos a las dos partes en conflicto, siempre. Nuestro equipo de producción siempre contacta a la otra parte y conversa con ella y la invita a venir al programa porque ambos tienen derecho a contar su versión de la historia. Depende de usted. Si usted no viene, igual hacemos el programa, igual usted tiene la oportunidad de venir posteriormente o ir a la oficina de nuestros abogados solidarios donde iniciamos los procesos de conciliación, si se puede, o si no, cuando vamos a los tribunales y allí, por supuesto, las cosas se ponen mucho más cuesta arriba. Así que, dada esta explicación, señor director, estamos listos. A grabar se ha dicho. Buenas tardes, Josneidi Arteaga, ¿cómo estás? Vienes de Valencia. Sí, buenas tardes, doctora Mónica. Estado Carabobo. Cuéntame qué pasó. Yo vengo acá para que usted me ayude con el caso de la niña, de mi hija, porque el padre de mi hija fallece el año pasado, en el mes de junio. ¿En junio? Sí. Él convivía con una señora, lo cual el papá de mi hija hereda dos casas, una en el municipio de Baruta y una allá en Valencia. Ok, ¿de quién? O sea, él hereda esas dos casas. Sí. ¿De quién las hereda? De su padre, que también falleció en marzo del año pasado. Wow, o sea que fue seguido. Sí, fue seguido las dos muertes. Ahora pregunto algo. ¿Él era el único hijo de ese padre? Sí, él era el hijo único del señor. Ok, ¿y había una casa en Caracas? Sí, en el municipio de Baruta y en Valencia. Ok, ahora te pregunto algo. ¿La casa de Baruta quién la tiene? Esa casa estaba alquilada con un señor, tenía su contrato legalmente. ¿Y sigue alquilada? Por los momentos no. ¿Está vacía? Está vacía porque la señora con que estaba viviendo el padre de mi hija fue y sacó al señor de mala manera. Ah, ¿lo desalojó? Lo desalojó de mala manera. Wow, pero qué eficiencia, porque imagínate, se murió uno en marzo, el otro en junio y ya desalojó el señor. Señora, de verdad, deberían nombrar la autoridad pública de este país, porque con esa rapidez, sí. Ni siquiera... No, ella fue muy rápida. Ajá, pero ven acá, ¿ella era algo de él formalmente? Ellos convivían. ¿Desde cuándo? Según la señora, que convivían desde hace unos 6 años, de verdad. O sea, que era la concubina. Era la concubina, sí. Ajá, pero siendo la concubina, ella tiene que hacerse concubina por un tribunal. ¿Y tu hija está reconocida por él? Sí, mi hija está reconocida por su papá. ¿Y es la única reconocida? Es la única.
Es decir, que si admitiéramos que ella es concubina, porque no lo sabemos, Ok. porque una cosa es vivir con una persona y otra es ser concubino. Hay Exacto. mucha gente que no se divorcia nunca y vive con otra persona y creen que son concubinos. Sí. ¿Él estaba casado con alguien? No. ¿Y con ella ninguna no de las- sabes? No. No sabes nada de la vida de ella. No sé nada de la vida de ella. ¿Y la relación del papá de tu hija con tu hija cómo era? Bueno, él casi nunca llamaba a la niña. Era muy... Y no la veía ni nada. No, era muy poco porque cada vez que él llamaba o la niña llamaba, la señora se oponía. ¿Cuántos años tenía la niña? La niña tiene 13 años. 13 años, o sea que ya es una niña grande. Sí, ya es una niña grande. Y porque tú me dices que crees que él tenía como 5 años, supones tú. Sí, supongo yo, porque de verdad Ok, que no. antes de eso, él sí tenía una buena relación con su hija. Sí, teníamos una buena relación. Ah, porque tú vivías con él y todo. De hecho, nosotros convivimos en la casa de mi mamá, allá en Valencia. ¿Cuánto tiempo? Nosotros convivimos 5 años. O sea que tú también fuiste concubina de él. Sí. Y tú tampoco estás casada. No, ¿Y tú legalizaste en algún momento ese tiempo de convivencia que tuviste con él? no. De verdad que nunca me tomé la molestia en hacerlo porque yo me fui con él muy jovencita. A los 16 años yo me fui con él. Bueno, y sigue siendo como muy jovencita, porque ¿cuántos años tienes tú? 31. Ah, pero no se te nota. Es como Perdomo tampoco se le nota. Claro que no. Ay, le dicen ahí que polibebé, tú has visto la gente, pero es que esos son muchachos que no se les nota la edad. Suerte para ellos. Mira, Ah, bueno, gracias. realmente no me interesaría hacerte concubina porque los bienes que él hereda vienen desde el momento que muere su papá. Sí. Por lo tanto, no tiene sentido. Si hubiese bienes antes, sí, porque efectivamente el demostrar que tú tienes una hija con él y conviviste durante un tiempo Sí. con él, podría darte algún interés en algunos bienes, pero no en estos. Ok. Porque al morir el papá, y según tú, él ser el único heredero de esos bienes, cuando él muere, la heredera universal de los bienes, en este momento, sería tu hija. Si ella no se hace concubina, ¿está claro? Ok. Si ella se hace concubina, los bienes pasan a dividirse 50 y 50, porque aún siendo concubina, no hay una relación que permita que esos bienes se dividan como concubina y como heredera, porque son bienes que vienen de una herencia. De una herencia. ¿Qué hizo él propio? El padre de Algo mi hija. de él que... Nada, Nada, nada. Todo lo obtuvo fue el Señor. o sea, que era de él. ¿Y la casa de Valencia es donde ellos viven? En la casa de Valencia está viviendo una señora que según es una inquilina, por lo cual no tiene un contrato legalizado. Fue un contrato de palabra cuando el señor estaba vivo. Ok, pero lo tiene. O sea, ella está legalmente dentro del inmueble. Aunque no tenga un contrato, sí establece una relación comercial con el abuelo de la niña, Con el podríamos abuelo de la decir. niña. Esa casa de Valencia, su casita, el estacionamiento, el señor en vida los transformó en un anexo, lo cual fue el que él alquiló a la señora que está ahorita. Bueno, y el año pasado, en octubre, ella tomó la decisión, junto con la señora que estaba viviendo el padre de la niña, de meterse en la casa grande. Que ella es donde vive ella ahora. Sí. ¿Y ella tiene hijos con él? No. No, la señora no tiene hijo con el padre de mi hija. No hay ningún menor de edad allí. No hay ningún menor. La que tiene ahorita un menor de edad es la señora, la supuesta inquilina de Valencia. Sí, bueno, cosa que siempre va a ser un obstáculo, pero antes hay cosas que resolver. ¿Cómo Yo- te enteras tú que él muere y de qué muere él? Yo me entero porque me llama el esposo de mi prima, que ellos viven allí en el municipio de Baruta. Y él muere porque lo matan. ¿Él muere aquí en Baruta? Sí, él muere en Baruta. Eso está interesante. Y el acta de defunción, o sea, cuando a él lo presentan, ¿quién lo presenta? A él lo declara el hermano mayor, por parte de madre. ¿Y menciona a tu hija? Sí, ¿Y la menciona a ella? no. ¿Y cuál es el problema? Estamos lentos. Préstame un momento allí que tienes, el acta de... Aquí tengo las dos actas de difusión de los dos difuntos, tanto del padre y del señor, la partida de nacimiento de mi hija y un único universal heredero que me hicieron por el tribunal. Ah, ok, tú hiciste el de único y universales herederos por tribunales. Sí, De agosto de 2018. Y él muere en junio. en junio, el 12 de junio. Pero de verdad que este es un caso que ustedes han llevado de una manera, pero volando. ¿Ah? El problema es que pareciera que la señora es la que está administrando los bienes. Sí, la señora está renuente. Acta de defunción. Junio 6 del 2018. Muchacho joven, ¿no? Sí, Profesión carpintero. Efectivamente, aquí está tu hija.
en el acta de defunción. Ok, ¿hiciste la declaración ante el CENIAT? No, Ok. no he logrado hacerla porque la señora con que vivía él tiene todos los documentos de los dos inmuebles y la cédula de los dos difuntos. Les voy a decir algo y lo repito todo el tiempo. Los documentos que tú tienes en tu casa están siempre en un ente público. Por lo Ok. tanto, si ella tiene los documentos, vas y pides otra copia de esos documentos, a menos que sean títulos supletorios de los cuales no hay resguardo en los tribunales, porque los tribunales, una vez que les proveen los títulos supletorios, les devuelven a ustedes los títulos supletorios. Bueno, Pero vamos a hablar de eso cuando regresemos al receso, ¿sí? Vamos un momento al receso y conversamos sobre qué hacer en el caso de esta sucesión enseguida. ella me dice, mire, me dijo, tu hija hereda cuando cumple la mayoría de edad. Ah, caramba, la señora está... Mira, hace desalojo y modifica el Código Civil. Sí. ¡Fabuloso! Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Bien, Josneidi, hay varias cosas acá. La primera, ¿tú tenías relación con el abuelo de la niña? Sí, porque vivíamos relativamente cerca, Aquí en Caracas. en Valencia. El señor vivía en Valencia. Y él murió en Valencia. En Valencia, sí. ¿Y su último domicilio fue allá en Valencia? Sí, señor. Ok. ¿Estamos seguros que el único hijo es él? Sí. Ajá. Del señor, sí. ¿Él estaba casado cuando muere el señor? El señor, él también estaba con un concubino, pero la señora fallece primero que el señor. Bueno, pero si no estaba legalizado, No, al no final estaba está... legalizado. Él es José Anastasio, ¿era? Sí, era José Anastasio. Ok. El acta de defunción. Ah, ok. Deja un hijo solamente, que era el que es el papá de tu niña. Ni siquiera aquí está la cédula de identidad. Ok. Cuando te pregunto por los títulos de las casas y tú me dices que los papeles los tiene la persona que convivía con el papá de tu hija, Sí. ¿qué tipo de títulos son? Lo de la casa de Valencia, el señor compró en unos terrenos ejidos. Ajá. Y Por- construyó encima. Él compró 2 piecitas de bloque y él terminó de arreglarla. De hecho, esas 2 piezas que él compró eran de mi tía, que tenía con su primer matrimonio. Y mi tía, junto con mi abuelo materno, le venden al señor. ¿Y le venden cómo? ¿Por documento? ¿O Le hacen como un documento por la Junta Comunal. Ujú. Y entonces el señor nunca se tomó la molestia de hacer un título suplitorio de... O sea que no tenemos título. No. Ahí lo que tiene la señora con que vivía el papá de la niña es el papel de compra y venta. De hecho, yo me dirigí para el Consejo Comunal de la Casa de allá de Valencia y unos que otros del Consejo Comunal saben que la niña es nieta del señor porque ellos conocían Pero al es que señor. no está en duda que ella sea la nieta. Es decir, en este momento, la única y universal heredera de lo que haya dejado el abuelo y de lo que haya dejado el papá es tu hija. Es mi hija, sí. Solamente. El problema es que yo no puedo ser heredera de cosas que no tienen título. Y eso va a ser el verdadero problema de este caso. Ok. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de los papeles, efectivamente tú tienes el acta de defunción del papá, tienes el acta de defunción del abuelo y tienes la partida de nacimiento de la niña. Hasta que la señora que convivía con él no se haga concubina, ella no se puede quedar con nada. Pero si yo no tengo los papeles de propiedad, ¿qué voy a heredar? Bueno, de hecho, doctora, yo tuve una oportunidad de hablar con la señora y le pregunté si ella estaba haciendo una melo declarativa Ajá. para comprobar que era la concubina del padre de la niña y me dice, no, yo no estoy haciendo nada de eso, yo estoy colocando las casas a mi nombre. Claro, porque no tienen títulos. Y yo le dije, wow, pero ¿cómo tú haces eso por allá? Si hay un inmueble aquí en Valencia, ¿cómo tú colocas eso a nombre tuyo en ¿Y Caracas? el inmueble de Caracas de Baruta dónde está? ¿Dónde él murió? No, está en el municipio de Baruta, en el barrio Ojo de Agua. Ajá, está en Ojo de Agua. O sea que está... ¿Hay título de esa otra casa? Parece ser que de esta casa sí. ¿Pero qué tipo de título? No lo sabes. No lo sé, porque
como ella se quedó con todo eso, entonces yo para el velorio del papá de la niña no pude entrar porque ella bajo su amenaza y su cuestión, yo para evitar problemas no fui. La que fue para allá fue mi mamá junto con mi hija. Y cuando tú le dices a ella que hay una hija y que eso le corresponde a tu hija, ¿qué te comenta ella? ¿Tú llegas a hablar con ella o no? Sí, yo llegué a hablar más que todo por teléfono y ella me dice, mire, me dijo, tu hija hereda cuando cumple la mayoría de edad. Ah, caramba, la señora está, mira, hace desalojo y modifica el Código Civil. Sí. Fabuloso, pero qué eficiencia. Ahora tenemos legisladores de calle de modificación. La gente hereda a la edad que sea, señora. O sea, es más, heredan antes de estar vivos porque ya, bueno, ajá. No es hasta la mayoría de edad. El problema que yo veo contigo es que no tenemos información sobre la existencia de títulos. Y eso es lo que más te va a costar. Tú has ido a las direcciones de catastro de Baruta y de Valencia. Yo más que todo me he movido por Valencia. Ajá. Yo hablé con la gente de la Junta Comunal, entonces ellos me pidieron que me reuniera con un abogado para hablar sobre la cuestión de la casa y cómo debo yo. Pero el abogado que yo me asesoró, ella me dijo, ¿cómo tú vas a reunirte con el Consejo Comunal, con un abogado y con la inquilina? O sea... No, es que la inquilina a mí no me importa, porque la inquilina tiene sus derechos y tendrá que respetárselo, ¿no? El problema es, y en eso sí tienes que, porque lo has hecho todo muy bien y lo has hecho todo en los tiempos necesarios y tienes la documentación. El problema en este momento es que si la casa no tenía un título supletorio y está sobre terrenos municipales, le van a sacar otro título supletorio y tú tienes que hablar es con la alcaldía. ¿Por qué razón? Yo supongo que en algún momento, aunque sea el abuelo de la niña estuvo empadronado o alguien le dio la autorización, o bueno, seguramente no, o estaba en una lista de algo que demuestre que él vivía allí, el mismo Consejo Comunal tiene que certificar que él vivía allí, que esa construcción existía y imagino que hay servicios públicos, ¿no? Sí. Luz, agua. Legales, servicios públicos legales. Bueno, legales como tal no. De hecho, yo me dirigí a la alcaldía de Valencia y ellos me pidieron una serie de documentos que fue una constancia de residencia. Ajá. ¿Y te la dieron? No me la dieron porque yo no vivo en la comunidad. Claro, pero es que no necesitamos una constancia de residencia tuya. Necesitamos la constancia de residencia de algún momento del abuelo de la niña. Bueno, es ahí donde yo le voy a explicar que el señor de la Junta Comunal me dice, yo a ti no te puedo hacer entrega de una constancia de residencia porque primero no vives aquí en la comunidad y segundo, el señor ya fallece, yo no le puedo dar constancia de residencia a un señor que ya no vive. No le vas a pedir una constancia porque es lógico, en eso tiene razón la Junta. Primero, no es para ti porque tú no vives allí, no te la puede dar. Y segundo, no puede decir, este señor reside aquí porque el señor reside en el cementerio. Okay. Es decir, lo que necesitamos es que el Consejo Comunal te certifique que efectivamente este señor, en el tiempo que estuvo vivo, o él vivía allí. Sí. Bueno, o sea, si se murió en mayo del año pasado. En marzo. En marzo del año pasado, es obvio que un Consejo Comunal lo que te puede certificar es que ese señor efectivamente fue habitante de ese sector, en esa casa. Sí. La casa no tiene un número, no tiene nada. Sí, la casa tiene un número. Y cuando yo te pregunto por los servicios públicos, el agua, por ejemplo, o la luz, ¿son tomas ilegales? ¿O fuiste a la electricidad y averiguaste? Sí, son tomas ilegales. Bueno, o sea, que ese es el problema, que si no hay nada legal que hace uno. Es decir, allí tienes mucha desventaja. ¿Tú crees que son ilegales o estás segura que son ilegales? Bueno, allá relativamente la mayoría no pagan luz, no pagan agua. La mayoría. Sí, es que yo lo que siempre digo, el país de los honestos es el país de los tontos. Pero bueno, seguiremos siendo tontos con muchísima felicidad y satisfacción. Tienes que ir a la dirección de catastro porque hay que averiguar si conseguimos algo con relación a ese terreno o alguna bienhechuría construida sobre el terreno. Sí, una señora que pertenece a los consejos comunales de allá de Valencia me dice que sí. De hecho, cuando yo fui me piden esa constancia de residencia y un croquis de mano alzada, hecha por mano alzada y sellada por... Están mezclando todo. Tú no estás pidiendo en este momento el título supletorio, ¿está claro?
Porque en sí no tiene título suplitorio la casa. No tiene nada. No tiene nada. Ningún papel. Lo que tiene es el papel de compra y venta hecho por el Consejo Comunal. Ok, y ese papel de compra y venta hecho por el Consejo Comunal, cuando Pedro le vende a Antonio, ¿cómo le vende Pedro? Pedro tampoco tenía título. No. Está complicado porque no tienes la posesión y porque no tienes el título. Y el que madruga, Dios lo ayuda. Por lo tanto, o te mueves rápidamente a hacer las cosas bien o no tenemos absolutamente nada. Lo mismo hay que hacer en el municipio de Baruta, ¿está claro? Es decir, hay que buscar ante la Dirección de Catastro Municipal si hay algún documento sobre esa vivienda construida en suelo seguramente también municipal, por el sector que me dice. Ya vamos a hablar sobre eso. Vamos un momento al receso. Yo insisto en esto, si ustedes no se legalizan, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y es algo así como que usted tiene razón, pero va preso. Si yo no tengo un servicio público que demuestre que usted vivía allí, que estaba a su nombre, si no tengo un título de propiedad, si simplemente tengo una bienhechuría que está allí, que todo el mundo sabe que es mía, hasta que uno se muere, y yo no tengo cómo decirle a un ente público, era mía. Allí entonces es cuando ustedes comienzan a pensar en legalizar las cosas. Entonces piensen que usted se puede morir hoy o se puede morir mañana, porque todos nos podemos morir, porque para morirse lo que hay es que estar vivo. Entonces vaya y saque los papeles antes de que se muera, si es que le interesa, porque mira los rollos que aparecen. O sea, tú tienes todo, pero no tienes nada en este momento. Exacto, mire, Vamos al receso, ahorita me cuenta. Porque el que saque el título supletorio primero va a ser el dueño y lo demás, te lo digo con toda sinceridad, no existe. Okay. No existe. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Bien, Josneidy, todo muy bonito, pero sin documentos. Ok. Y eso te va a complicar muchísimo la defensa de los intereses de tu hija. Primero porque tienes una persona que se va a aprovechar de las circunstancias, por eso ella no está preocupada en hacer una mero declarativa ni en hacer absolutamente nada por algo fundamental. Pero ella sigue haciendo lo malo. ¿Cómo? Ella sigue haciendo lo malo. Sí, ella sigue haciendo lo malo, pero en inexistencia de lo bueno, todo lo que hagan te va a ganar tiempo a ti. Sí, porque claro. Al final yo tengo 2 bienhechurías allí que no tienen propietario, porque no lo tienen. ¿Quién es el propietario? El que tiene un título que demuestre que es propietario. Yo siempre digo lo mismo. Yo tengo 7 años, estoy rodando el 8º en este escritorio y ustedes pueden pensar que es mío. El escritorio de la doctora, el programa de la doctora, pero el programa no es mío ni el escritorio es mío, porque yo no soy la dueña. Okay. Dueño es el que tiene un título, no es el que habita, no es el que reside, no es el que toda la comunidad sabe que vive allí, no es el que le den una constancia de residencia a un consejo comunal, porque ser residente no es lo mismo que ser propietario. Ajá, una pregunta, doctora. Por lo menos en el inmueble de Valencia, para yo lograr sacarle un título supletorio. Supletorio. Ajá. ¿Qué debo de hacer? La alcaldía tiene un montón de requisitos, entre ellos que tú demuestres que construiste con tus propias expensas, que tengas un levantamiento planimétrico, okay, que el Consejo Comunal certifique que efectivamente allí habitaba esa persona que construyó, porque ¿de dónde vas a sacar tus facturas para demostrar que tú construiste algo que tiene cuántos años? Como 10 años más o menos esa casa, o hasta más tendrá. Entonces la misma alcaldía te va a dar todos los requisitos, lo que te está pidiendo la alcaldía, que es un plano de la bienhechuría, etcétera, es para tú comenzar el proceso de hacer el título supletorio. El detalle de ese inmueble es que yo no puedo ir hasta allá, hasta el inmueble, porque la ciudadana que vive ahí es otra que también todo es una amenaza y todo lo quiere arreglar con golpes. Porque ella es la inquilina y en ausencia de título y en ausencia de documento, ella vive allí y ella va a tratar de sacarle el título supletorio, ella. Porque además está en la zona y va a tratar de aprovechar ambas cosas, ¿ok? En Baruta sí no has averiguado nada. No, no he averiguado nada. Ok. Vamos por lo que quizá pueda ser más fácil para ti porque no tienes la agresión o la amenaza en Baruta de aquella señora, porque la concubina está acá, entiendo, ¿no? Sí, la concubina vive aquí.
y tienes que moverte en Baruta. O sea, necesitamos saber en la dirección de catastro de la alcaldía del municipio de Baruta qué hay con relación a esa casa. El terreno, si hay o no inscrito una bienhechuría, si en algún momento se hizo un certificado de empadronamiento donde aparezca tu suegro por algún lado, si hay algún documento que pueda permitirte a ti hacer una sucesión de una de las casas. Si no, lamentablemente vas a tener que sí dirigirte a la alcaldía en Valencia, donde vas a tener que pedir la participación del síndico para que haga una mediación o una conciliación que te dé, aunque sea un documento privado, donde las partes se puedan sentar ante una autoridad. De hecho, doctora, yo le dije a la señora que convivía el papá de la niña que se quedara con la casa de Baruta y la niña con la casa de Valencia. Mitad y mitad para evitar problemas. ¿Y qué te dijo? Que no, yo me quedo con todo porque para eso yo me calé al padre de tu hija tantos años. Y yo le dije, bueno, si al caso vamos, tú te calaste tanto tiempo viviendo con él, yo le parí una hija a él que a la cual he criado yo sola. Porque nunca además cumplió con nada. No, lo único que le ha dado, lo único que hizo fue darle el apellido. Y eso porque en la maternidad le exigían es que estar el padre presente. Bueno, y para lo que sirvió, ¿no? Porque ajá, Sí, no sirvió para nada. para dejarle un problema ahora donde tú tienes que estar buscando un montón de cosas sin papel. Vamos a tratar en Baruta, ¿sí? Con una, ¿tú te sabes la dirección exacta de la casa de Baruta, dónde está ubicada? Yo sé número? llegar, pero más no me sé la dirección como Ok, tal. pues tenés que buscar la dirección. Sí. O sea, esta casa está ubicada en la calle tal, en la vereda tal, en el número tal, en el callejón tal, porque sin eso yo no puedo mandarte a la alcaldía, ¿está claro? Ok. Una vez que tú averigües eso e indagues eso, vamos a mandar una remisión externa a la alcaldía, tanto de Valencia como de Baruta, para ver qué conseguimos que nos permita hacer como una reconstrucción de los hechos con relación a las viviendas. Y si no, tienes que moverte con los títulos supletorios, porque el que saque el título supletorio primero va a ser el dueño y lo demás, te lo digo con toda sinceridad, no existe. Ok. No existe. Porque lo que da titularidad de propiedad es efectivamente tener un título. Una pregunta, doctora. Yo puedo, por lo menos en la casa de Valencia, yo puedo sacar el título supletorio a mi nombre. Nadie dice que no, Que no. pero yo te diría que lo hicieras a nombre del difunto, Del difunto. porque eso es lo más honesto del mundo. Exacto, pero como la señora con que vivía el papá de la niña es la que tiene los documentos del señor, por lo menos la cédula y esas cosas. Sí, y es que ella te entonces- va a trabar todo. Con eso, tú puedes tener acceso a datos filiatorios, puedes tener acceso a acta de función, porque la heredera es la niña. Y ya tienes tu declaración de únicos universales herederos. Sí, doctora, mire, ahí en los datos filiatorios yo también me movilicé con eso, pero eso no me lo dieron. ¿Por qué? Porque según están difuntos las personas. Y a las personas muertas no le dan datos filiatorios. Sí, pero necesitas una copia de la cédula del señor. Y si no hay copia de la cédula, hay unos datos filiatorios que sustituyen a la copia de la cédula. Sí, también las autoridades tienen que entender que uno no tiene un archivo en su casa de todos los documentos de todo el mundo. Pero esa cédula de identidad, la copia, segurísimo, o la tiene la alcaldía o la tiene el consejo comunal, porque si yo te voy a dar una constancia, tiene que aparecer una copia de la cédula en algún lado. Que tampoco es que son documentos que no se pueden buscar y no te pueden poner más trabas. El tema es que yo no gano nada con tener la cédula del señor si no avanzo en saber qué había con relación a esa propiedad. Si él aparece empadronado en Baruta o aparece empadronado en Valencia o aparece en alguna de esas instituciones como con una bienhechuría, aunque no tenga título, de ahí es que tú puedes comenzar. Okay. Si no, lamentablemente, Yosneidi, dependes de la voluntad de una persona que pareciera no quiere contribuir en nada con los derechos de tu hija. No quiere. Y te va a ser más costoso el proceso para lograr reivindicarlo que no, porque no tenemos nada, nada. Y empezar de 0,00000 con una contraparte como esa te va a ser muy complicado. Empecemos por la información y luego decidimos el resto del proceso. Ok. ¿Ok? Acepto la solicitud, se ha dicho. Nada nuevo, nada que no hayamos repetido en distintas oportunidades. Dependemos de que usted ponga orden en la casa para nosotros poder poner orden fuera de la casa. Si no hay títulos, no hay propiedad. Si usted no tiene absolutamente nada, piense que el día de mañana puede perder todo.
no solamente por un tema como estos de sucesión, de herencia, de divorcio, sino por otros temas vinculados con el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda. Por lo tanto, recomendación, mañana mismo vaya y arregle sus papeles. Vamos a irnos al receso y luego vemos el siguiente caso. Eso está muy interesante. De todo lo que usted me ha contado, que de verdad hemos perdido los últimos 40 y tantos años de la vida, lo que me parece más interesante es que eso sea un bufete de abogados. Sí, un bufete de abogados. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Bien, desde Ciudad Guayana está acá Simón Ríos. ¿Cómo está, Simón? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Mónica. ¿Cómo está usted? Vino de lejos usted, ¿no? Sí. Pero el caso es acá en Caracas. El caso aquí en Caracas, yo tengo 45 años allá en Puerto Ordaz. Ah, usted está directamente allá en Puerto Ordaz. Sí. Y pero el caso está aquí en Caracas. Sí, ¿Y qué le pasó? Bueno, este apartamento fue alquilado a una persona a que frente al Parque Carabobo, que es el edificio, y entonces esa persona no quiere entregarme mi apartamento. ¿Y desde qué año es que está allí? Desde el 1994. Un montón Sí. de años. Sí. Y él desde 1994 hasta acá. Hasta acá. ¿Cuándo empezó usted a pedirle que le entregara el apartamento? Aproximadamente en el 2005. 2005, 2006, por ahí está. Ok, ¿qué hizo usted en el 2005 Bueno, para que le entregara el apartamento? Lo llevé aquí al juzgado y él me pagaba en el juzgado. O sea, le depositaba en tribunales. Sí, fui a los tribunales, yo al juzgado, me pagaban por el juzgado. ¿Y usted en algún momento retiró ese dinero de allí? Sí, lo retiré en el 1912 más o menos. ¿1900 qué? 12. No, No, 1912. En el No, en el ninguno 2012. de En el 2012. No sé si Alexis, yo creo que ni Alexis había nacido en 1912. No se crea. En el 2002. Préstame un momentito, por favor, perdón los papeles. Cuando usted me dice que usted fue al tribunal, porque yo le voy a decir una cosa, haber hecho algo en aquel momento hubiese sido mucho más sencillo que hacerlo ahora, porque en ese momento había una ley distinta que permitía unas prórrogas legales, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, usted no logró el desalojo. No lo logré. ¿Y él sigue depositando en tribunales? No, él no ha depositado más en los tribunales. La última fecha que está ahí como que es en el 2011. Ajá, fue la última que saqué. Imagínese, usted tiene aquí una certificación de consignaciones. Sí, él siguió depositando en tribunales. Según lo que dice acá, por lo menos hasta el 2011, él siguió depositando. Ajá. Ya va. Nelson es el que vive allí, ¿correcto? Sí. Y Río Simón, usted. Sí. Pues aquí está la certificación de las consignaciones que él hacía. Esas las cobré yo. Ok. Cuando usted me dice, señor Simón, que usted fue a tribunales, ¿qué fue lo que hizo en tribunales? Bueno, me dieron esos papeles y yo recogía el dinero allí. El dinero, sí. El problema de recoger el dinero cuando uno está en conflicto, por lo menos en aquel momento que usted estaba llevando el caso, que no es el caso actual de la vigencia de la ley actual, en el momento que usted tenía un conflicto con su inquilino y él le depositaba en tribunales y usted iba al tribunal y recogía el dinero depositado en el tribunal, usted lo que estaba diciendo es: yo estoy de acuerdo en que esto siga así. De hecho, una de las cosas que demostraba que el contrato se había renovado, aun cuando usted no hubiese manifestado su voluntad, era el hecho de recoger el canon de arrendamiento de esos tribunales de consignación que existían anteriormente. Por lo tanto, allí pues perdimos un poco el tiempo con lo que hicimos. Después de ese año, ¿cuándo él le empezó a pagar o siguió pagando igualito como...? No pagó más. Entonces ahí está que fuimos en la última parte. Ajá. Yo lo busco ahora, pero vaya diciéndome usted.
un abogado lo llevó a los tribunales y el abogado se me perdió porque él tuvo un problema. Entonces luego lo conseguí ahora otra vez el abogado y le pedí y me trajo esos papeles que están ahí abajo. O sea, por lo menos le devolvió los papeles. Sí, me devolvió unos papeles. Pero sí. no va a contratar el mismo abogado, ¿verdad? No puedo contratar el mismo abogado porque Moca, pues. él no pudo. Él me dijo que iba a recoger el caso, pero no, como él no pudo hacer nada, no puedo volverlo a llamar. No, obviamente que no. Ahora veo acá que usted ya fue a la Tsunavi. Sí, yo fui a la Tsunavi. O sea que por lo menos ya empezamos, porque Sí. el resto de lo que hemos hecho es perder el tiempo. Una pregunta, ¿allí viven las mismas personas que usted alquiló? Vive él porque él es abogado y entonces tiene una firma ahí. Él es abogado y atiende a su clientela ahí. Sí, sus pacientes. No duden de decir pacientes, son pacientes. La mayoría de las veces psiquiátricos, pero pacientes. Ve. Él tiene su despacho de abogado en su Sí, apartamento. ahí, sí, en el apartamento. Y él vive en la carretera de Los Teques, por ahí, según. Pero eso está interesante. Sí. Eso está muy interesante. De todo lo que usted me ha contado, que de verdad hemos perdido los últimos 40 y tantos años de la vida, Ajá. lo que me parece más interesante es que eso sea un bufete de abogados. Sí, un bufete de abogado. Él atiende ahí. Él no está ahí nunca. Pero es un bufete. Un bufete, él va y viene. Pero vive ahí. No, él no vive. Es un Él- bufete. Es un bufete. Él va en el día y después se desaparece y viene otra vez el día siguiente por la mañana. O sea, que realmente es una oficina. Es una oficina, exactamente. Eso es lo que quiero que me diga categóricamente. Es una oficina, Es una oficina. sí. Ajá, eso está muy bien. Porque si es oficina, no es otra cosa. Pero es que no puedo hablar mucho, porque si hablo mucho, se va a ver para dónde yo voy a ir con esto. Mire, yo veo que usted pidió un crédito acá, ¿no? Para ese apartamento, en algún momento. No pedí crédito. Eso seguramente que fue la administradora que estaba en el apartamento, porque ese apartamento lo tenía una administradora. Pero aquí dice Como yo. apoderado del banco tal y habla de usted, pero además habla de usted y de una esposa. Ah, sí. ¿Se le olvidó su esposa? No. ¿Ah? ¿Se le olvidó su esposa? No. Cuando le iba a decir yo una persona, sí. No. Es que le voy a decir que ese seguramente es el papel de propiedad del apartamento. Bueno, pues que eso estoy hablando, porque este apartamento usted lo compró con una hipoteca. No, eso fue comprado sin hipoteca. Sí, Claro. una hipoteca de segundo grado. Pero eso Bueno, fue una pero, hipoteca de- pero sí. usted pagó esto. Sí, eso está cancelado porque eso fue... ¿Y su esposa? Bueno, ella lo cancelamos entre los dos. ¿Qué? O sea, ya va, vamos a aclarar esto. ¿Dónde está su esposa? Bueno, ella en Puerto Ordaz, pero es que yo soy divorciado y entonces ahí están los papeles donde consta que ese apartamento es mío. Ok, pero se lo dejaron usted. Sí. No se asuste, porque es que yo veo aquí que está casado, y por eso. ¿Cuál fue la primera pregunta que yo hice? No, la primera pregunta que yo hice es, ¿el apartamento es suyo? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Y me dijo que sí. Sí. Tenemos un documento que demuestre que usted es el propietario del Sí, claro. 100% del apartamento. Sí, claro. O sea, su esposa se lo dejó a usted. Sí, en el divorcio, ella le tocó, a mí me tocó ese apartamento y ella se quedó con otro apartamento allá en Puerto Ordaz. Ok, pero eso se puso por escrito. Está escrito. Bueno, todo. está bien. Entonces yo no me voy a preocupar por eso. En el de divorcio. En el divorcio, pero en el registro tiene que decir que usted quedó con ese apartamento. Ok, cuéntame una cosa, señor Simón. Cuando usted empezó el procedimiento, ¿por qué lo empieza por la Tsunavi? Bueno, no empecé por la Tsunavi porque en aquella época, según no había... No, en aquella época no. Ahora que yo veo ahora, aquí. Ajá. Ahorita. Sí, Bueno, ¿por qué empezó con esto por la Tsunavi? ¿Quién le dijo a usted que fuera a la Tsunavi? ¿Un abogado? ¿Ese abogado que usted consiguió? No, porque es que yo fui a buscar donde yo retiraba el pago de la mensualidad y me dijeron, no, eso ahora está en la Tsunavi. Sí. Desde el 12, algo así. Entiendo, del ya 2012. entiendo, porque lógicamente al cerrar los tribunales de consignaciones, eso desapareció, luego eso pasó a la Tsunavi, Exactamente. porque en algún momento Sí. eso fue un apartamento destinado a vivienda. Sí. Y el contrato que se hizo fue destinado a vivienda. Exactamente. ¿Ok? Sí. Pero eso fue en algún momento.
Vamos a ir un momento al receso porque aquí puede haber algo interesante en este caso que puede ayudarlo a usted a resolverlo quizá de una manera más favorable si alguien entiende el derecho, ¿no? Vamos a ver, vamos al receso. O sea, si un abogado no cumple con sus obligaciones legales, ¿con qué moral, con qué ética va a asistir a alguien en un tribunal o en un proceso? Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Bien, Simón, busqué su sentencia de divorcio, efectivamente está la sentencia de divorcio porque ustedes la hicieron por separación de mutuo acuerdo, pero no veo la división de bienes. No quiere decir que no la hayan hecho, pero necesitamos que lo que se hizo de usted que le dejó el apartamento ella allá, o la casa, ¿qué es lo que se quedó allá? Un apartamento. Un apartamento. Y usted con él de acá, eso debe constar en el registro. ¿Ok? Porque una cosa es me divorcié y otra cosa distinta es dividimos los bienes. Y quiero chequear en el registro. De todas maneras, usted me dijo en el receso que usted tenía muy buena relación con su ex esposa. Sí, cómo no. Esto está muy bien porque en tal caso que haya que actuar en algo, simplemente se pone el bien a nombre suyo para formalizar las cosas. Bien, yo no le voy a decir aquí lo que vamos a hacer por una razón fundamental. Su contraparte es abogado. Sí. ¿Sí? Y entonces yo no le voy a contar a mi contraparte la estrategia jurídica que podemos utilizar en su caso. Sí. ¿Está bien? De todas maneras, yo creo que está claro por dónde nos vamos a encaminar. Aun cuando usted está allá, hay que actuar acá. Y hay que actuar rápidamente. Muy bien. Con algunas cosas que tenemos que hacer que nos certifiquen la realidad en este momento de su apartamento. Exactamente. Por ahora, no vaya a ir a la Tsunavi, por favor, Sí. y no vaya a retirar ningún canon de arrendamiento, porque si en algún momento se lo están depositando, eso debe ser como a 0,0000000 nada, Eso es. ¿no? Y todavía debo ceros, porque es absurdo, pues, es decir, Es verdad. yo creo que los abogados deberían ser, ¿no? Deberían ser los primeros cumplidores de la norma. Yo no estoy diciendo que el señor no tenga derecho a vivir allí o a hacer lo que quiera, pero creo que un abogado debería ser lo más apegadito a la norma. A veces siento que estudian derecho, algunos, por no decir todos, para ver cómo hacen trampas. Y eso no está bien. Porque entonces, al que conoce la ley, conoce la trampa. El problema es que aquí todos son trampas. Al final no te sirve de nada conocerte la ley. Porque te conoces la ley, estudias, te comportas bien y te consigues en la realidad con que lamentablemente pareciera que es que la trampa es lo que prospera, que la corrupción es lo que prospera es ser mala gente. Es como que si, no sé, un padre en la iglesia te está dando la misa y te está diciendo que te portes bien, que tal, que no sé qué más, y tú ves al cura en la noche haciendo cosas malas. Es cierto. Es lo mismo. Sí. O sea, si un abogado no cumple con sus obligaciones legales, ¿con qué moral, con qué ética va a asistir a alguien en un tribunal o en un proceso? Pero bueno, de aquí uno habla, no sé, tonterías, porque bueno, nadie cumple nada y más bien muchos se hacen millonarios a costa de los hechos irregulares. ¿Está bien? Mire, Simón, vamos a mandarle esto a la doctora Teresa Borges. ¿Está bien? Teresa Borges. Con mi opinión de lo que se puede hacer en este caso, que yo creo que es lo más fácil y lo más rápido y que le puede dar a usted mejor resultado. No obstante, quiero que ella, como experta en esto, lo revise, pero por ahora, hágame caso, no más comunicación con el señor, si es que la tiene, y no avance en otra instancia hasta tanto nosotros no establezcamos la estrategia jurídica que vamos a utilizar. ¿Está bien? Muy bien. Bien, gracias Simón por venir y por supuesto echarse el viaje desde Puerto Ordaz. ¿Cuándo salió de Puerto Ordaz para llegar aquí? Bueno, yo tengo aquí varios días porque yo tuve que ir al Tsunavi. Ajá. Entonces, ¿Sabe? uno se tarda como a veces hasta 5 días para venirse porque va, compra el pasaje, entonces no hay. El autobús no sale. Y vuelve ahí, no, tiene que ir a tal hora. Total que es difícil salir. Pero aquí tengo ya como 3 días. ¿Y tiene familia aquí que lo reciba? Bueno, sí, un hijo tengo aquí.
Ah, y lo recibió en la casa. Sí, cómo no. Por lo menos, porque de verdad yo valoro infinitamente que ustedes se echen estos viajes hasta acá, porque yo sé que, bueno, si ir para la esquina es complicado, calcula tú llegar de Puerto Ordaz hasta acá, es como Es la una época, es como la época de los españoles, ¿no? Sí, una hazaña ahí. Es una hazaña. A veces es mejor casi que venirse en caballo. Sí, bueno, acepto la solicitud. Gracias, Simón. Señor. Duras realidades tenemos que cambiarlas, tenemos que saltarlas, tenemos que, bueno, toda adversidad es oportunidad. Quizá en algún momento entendamos y valoremos lo que podía ser sencillo, lo que podía ser fácil, lo que no utilizamos en el momento adecuado. Y entre esas cosas es, lógicamente, revisar nuestros servicios públicos, revisar las formas de desplazamiento, hacerle las cosas un poco más fáciles a los ciudadanos para que los ciudadanos, aparte de sus problemas personales, puedan tener en un momento dado la oportunidad de resolverlo sin tanto sacrificio y sin tanto costo emocional. Quizá para eso, inclusive, pudiésemos facilitar algunas cosas en los temas de justicia, pero sobre todo comportarnos bien y no generarle problema a otro. Si uno no le genera problema a otro, ya uno está contribuyendo a que la cosa sea menos complicada. Nos vemos en un próximo Se ha Dicho. Se les quiere y se les respeta. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Un beso para todos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.